Mi querido Toño, precisamente el profesor de Relaciones Internacionales Jesús López Almejo se encuentra con nosotros vía telefónica. Le agradezco mucho, como todos los viernes, que nos ayude con sus declaraciones, sus análisis, sus opiniones. Profe, pues como ayer lo comentábamos por la noche en Sin Censura Nocturno, fuerte lo que está pasando en tu Jalisco. Te mando un abrazo. Hola Vicente, muy buenos días a la audiencia de Sin Censura, a Ceci, a Toñito, a Rafita, a Zenén y a todos los que hacen parte de esta gran plataforma, Vicente. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves dónde nos quedamos anoche? Y luego Enrique Alfaro sale más tarde, después de Sin Censura Nocturno, a señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en conferencia dice que López Obrador es un hombre bueno, que no cree que dio las órdenes, pero sigue insistiendo que viene desde los sótanos del poder, sin mencionar pruebas, sin mencionar nombres. No sé. Esto se hace como una bola de nieve, minuto a minuto, profe. Así es, Vicente, se hace una bola de nieve porque si lo analizamos fríamente y lo ponemos también en perspectiva comparada, Enrique Alfaro se ha convertido en esa derecha recalcitrante que pensamos que habíamos superado. En general, el estado de Jalisco es cargado un poco a la derecha, centro-derecha. Sin embargo, el estado de Jalisco, habrá que reconocer que es un estado, sobre todo Guadalajara, muy politizado, y entonces la gente es muy activa, es muy crítica de sus gobernantes. Y una de las razones que hacen sentir orgullo de Guadalajara y de Jalisco en general es justamente que cuando los gobernantes no dan el ancho, la gente sale a manifestarse, y es generalmente gente que se manifiesta pacíficamente. Sin embargo, una característica también de las protestas que suele haber, no de ahora, Vicente, sino de años atrás, son las policías infiltrando manifestantes para deslegitimar la protesta, justamente realizando actos vandálicos. Recordemos en las épocas de Ramírez Acuña o de Emilio González Márquez, del PAN, cómo eran justamente famosos por infiltrar a las manifestantes, deslegitimar la protesta cuando realizaban actos vandálicos. Entonces, Enrique Alfaro actualmente está representando esta derecha que ya queríamos superada, vinculado a los poderes fácticos de Jalisco, y que entonces agarra la bandera de esta oposición que moralmente está derrotada y quiere llenar ese vacío de poder que tiene la oposición y que se coordinen las fuerzas nacionales en torno a su imagen. Sin embargo, ha dado muchos pasos en falso, y uno de esos pasos en falsos que ha dado es que cuando está frente al presidente de la República es un lambiscón y es un adulador profesional del presidente, pero cuando regresa nuevamente a Jalisco y nuevamente le habla a la audiencia jalisciense a través de medios tradicionales jaliscienses, despotrica, como lo hemos estado precisamente atestiguando. Nadie nos lo ha contado. Es el mismo, digamos, Alfaro en perspectiva comparada por el Alfaro mismo. Uno es el Alfaro que está frente al presidente, personalmente, y otro es el Alfaro que desde Jalisco vocifera con sus plataformas mediáticas. En segundo lugar, Vicente, decíamos ayer que si íbamos más allá de Giovanni López, al igual que con George Floyd en Estados Unidos, es la gota que derrama el vaso, porque había quedado ya prácticamente en la impunidad. O sea, no te puedes explicar que pasó todo un mes, ni en Tlahuacán de los Membrillos, ni en Jalisco, ni en Guadalajara se decía nada, y hasta cuando el periodismo ciudadano, el 3.0, lo mencionaba, y esto es muy importante, lo da a conocer en un contexto de indignación internacional también, es que entonces ya, entonces ahora sí Enrique Alfaro también se duele. Enrique Alfaro acaba de presumir en un tuit el 4 de junio, el día de ayer, que Jalisco, las calificadoras le habían otorgado una mejor calificación justamente porque había pedido crédito responsablemente y porque pues es un gobernante que llegó al gobierno del estado de Jalisco prometiendo en campaña, todavía en su último debate muy famoso, antes de ser electo gobernador de Jalisco, en donde criticó al PRI y al PAN por ser partidos que dejaban endeudado al estado y a la ciudad de Guadalajara, y pues lleva 30,000 millones de pesos de aumento de la deuda pública del estado. Y entonces ayer salía a presumir justamente que las calificadoras habían evaluado mejor el estado de Jalisco en perspectiva con los demás estados de la República, y entonces queriéndonos vender, primero, que endeudar al estado es correcto, segundo, había estos últimos 6,000 millones de pesos los había pedido para, digamos, combatir el coronavirus, pero decía yo también que Gabriel Torres, un periodista jalisciense, había documentado que esos 6,000 millones de pesos
solamente el 2.34% los habían utilizado para el COVID. Luego entonces, el COVID es un mero pretexto para seguir endeudando al Estado. Y Vicente, y es que digo que es una gota que derrama el vaso, porque Jalisco encabeza la lista nacional de desapariciones con 2.100 casos. Es el segundo lugar con mayor casos de dengue, es decir, y esto tiene que ver con el desvío de recursos del gobierno del Estado, no para comprar, digamos, de los fertilizantes o las cosas que se utilizan para combatir el dengue, sino que se compraron cosas caducas que no funcionaron, y al no funcionar, pues se tradujo en un aumento en el número de enfermos de dengue. Además, esto que pasó con Giovanni, sin darle muchas vueltas, es una ejecución extrajudicial, y cuando los medios chayoteros critican que por qué la manifestación no se da en Ixtlahuacán de los Membrillos y sí se da en Guadalajara, pues es que en las capitales justamente es donde tienen efecto boomerang las manifestaciones y las demandas, porque es donde están las cámaras, ¿me explico? Entonces, ese es el sentido lógico, y la protesta es más estructural que coyuntural. Oye, profe, ayer hablábamos y creo que es importante que lo retomemos. Sin las manifestaciones y protestas, a pesar de que han resultado violentas, con saqueos y disturbios en Estados Unidos, exigiendo justicia por George Floyd, este hombre ciudadano negro muerto por el racismo y la brutalidad policíaca de un policía blanco. Sin eso que ocurrió en Estados Unidos, no hubiéramos podido imaginar en México lo que está ocurriendo en Jalisco. Tú hacías un análisis y bueno, creo que estamos en eso de acuerdo, ¿no? Sin duda alguna, querido Vicente, porque en el contexto de la interdependencia compleja y también de la interconexión de los medios de comunicación, una noticia, una nota en el tiempo real se pone del otro lado del mundo, y entonces empieza a haber una interacción prácticamente en cualquier rincón del mundo por la concatenación de los hechos y también de los flujos informativos. Y en ese orden de ideas, por supuesto que al ver en México la indignación que causó el asesinato o por el abuso policial, por la brutalidad policíaca, pues eso nos recuerda a nuestra realidad. Y es que, Vicente, en el estado de Jalisco, como en la realidad de otros estados en México, recordemos que luego también tenemos cuerpos policíacos vinculados al narcotráfico, sobre todo en esos municipios del México profundo, en donde un día desaparece, nadie se da cuenta, y después las autoridades locales te callan, ya sea porque te dan dinero, te ofrecen dinero para que guardes silencio, como en el caso de Giovanni López, porque hay que recordar también que el alcalde de ese municipio tiene un historial ahí medio oscuro que habrá que indagar de fondo, y que justamente por eso la insistencia y la importancia, uno, de no quitar el dedo del renglón, que esta es una ejecución extrajudicial, y dos, Vicente, el papel lamentable que hace la Fiscalía del Estado de Jalisco de revictimizar a Giovanni López. Es decir, sea la razón por la que se detenga la policía, existen dos cosas muy importantes en el Estado de Derecho, en el contexto de una democracia, y eso nos tiene que quedar claro. El primero es la presunción de la inocencia, y en segundo, el debido proceso. No te pueden levantar y no te pueden golpear, y mucho menos te pueden torturar, porque eso hace parte de las dictaduras de la derecha de Pinochet de los años 80 en Chile, o de Franco en España, o de Bolsonaro en Brasil, o de Donald Trump en Estados Unidos. Pero un gobernador que aspira a ser presidente y que dice que impulsa el Estado de Derecho no puede justificar, y mucho menos su fiscalía, Vicente, decir que la razón por la cual lo detuvieron es que Giovanni López era violento. Independientemente de eso, no tienen el derecho de violentarlo ni de torturarlo, y mucho menos de asesinarlo. Y entonces lo que indigna es que al más puro estilo de las épocas de Felipe Calderón salgan a decir casi que él tuvo la culpa de lo que le pasó. Y fíjate qué interesante lo que estás mencionando, porque la ONU ya ha condenado la muerte de Giovanni López a manos de policías y pide que se investigue como una ejecución extrajudicial. Va de la mano de lo que nos has estado diciendo, profe. Esto abona a esto que de lo que estamos hablando. Y también decir que, por ejemplo, algunos de los idealistas y de los fundadores de Morena, como Rafael Barajas, el Fisgón, han lanzado tweets demoledores. Dice:
¿Por qué torturaron y mataron a Giovanni? ¿Por no usar cubrebocas? ¿Para probar que con el gobierno de Jalisco no se juega? ¿La vida de la raza no vale? ¿Es verdad que Alfaro es investigado en Estados Unidos por sus posibles vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación? Alfaro asesino, Alfaro renuncia y escribe después. Alfaro acusa a Morena por los disturbios en Guadalajara, que lo pruebe. Los disturbios tienen su origen en el autoritarismo y la represión criminal. Que el gobernador haga acusaciones graves sin pruebas es otra muestra de su carácter autoritario y su talante represivo, profe. Mira, sin duda también me da mucho gusto que socialices esta información que compartiste, Vicente, porque nosotros aquí en Sin Censura ya lo habíamos adelantado. Primero, habíamos adelantado que este decreto con el que Alfaro intentó plantearle liderazgo en contraposición a las posturas técnicas y científicas del doctor Hugo López-Gatell, y que decíamos que Alfaro, argumentando que utilizaba criterios técnicos, asesorado por la Universidad de Guadalajara y asesorado por su gabinete de salud o por su equipo de salud de epidemiólogos en Jalisco, lanza un decreto inconstitucional que priva de la libertad de movimiento a la gente en Jalisco y que prácticamente pues merece críticas de instancias incluso como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vicente, que había establecido un criterio jurisprudencial que forma parte de un mandato constitucional mexicano. Es decir, en eso la Constitución mexicana también lo tiene contemplado, en el que decía que la mera existencia de una ley que planteara una facultad pública que ponga en riesgo los derechos humanos, aunque no se hubiera aplicado, violaba los derechos humanos. Tú recuerdas, Vicente, que también en Puerto Vallarta se hizo muy famoso un video en donde la policía llega a levantar a unos turistas argumentando justamente que no traían cubrebocas. Entonces, el uso o no del cubreboca, el uso o no de la movilidad, incluso prudente, se había convertido en un pretexto para que las autoridades diversas, municipales y también estatales en el estado de Jalisco, empezaran a tener una especie de abuso de poder, argumentando que estaban protegiendo la seguridad del COVID-19. Entonces, salta mucho a la palestra porque decíamos que en un contexto y en un lugar, en una región del Jalisco profundo, en donde un día te pueden desaparecer y que además lo haga la policía y no llame la atención durante todo un mes, me parece que habla no solamente de que no se está aplicando el Estado de Derecho, sino además de que no hay voluntad de aplicarlo y que esto que hicieron ahora en la mañana y en el transcurso de estas horas en el estado de Jalisco de ir a tomar las instalaciones de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos responde más a una cuestión política, de política barata, que a una verdadera intención de aplicar el Estado de Derecho. Me parece que representa y es más ofensivo porque no hay una solución de fondo, sino más bien una respuesta coyuntural que responde más bien a un contexto político, pero que este principio de legalidad que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se deja de lado, Vicente. Algo interesante de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y que también veo que puede ocurrir en México. Los famosos deportistas, artistas, se pronunciaron inmediatamente, salieron públicamente a decir que el que callara sería cómplice de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Y hay una larga lista de casos, desde los raperos Ice Cube hasta los deportistas que usted se quiera imaginar. Pero en Jalisco me llamó mucho la atención cómo Guillermo del Toro, desde el extranjero, como jalisciense, como mexicano, un hombre que ha demostrado ser congruente y ser un buen hombre, comprometido con el pueblo, generó también mucho ruido con su crítica directa al gobierno de Enrique Alfaro. Escribió Guillermo del Toro: Fiscalía de Jalisco, Enrique Alfaro, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República en México. A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos, no es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta es que ocurre un asesinato a nombre de un asunto de salud pública. Y no solamente él, también Gael García Bernal, estaba viendo que sacó por ahí en sus redes sociales algo que fue brutal. Giovanni no murió, lo mató la policía. Y acabo de ver que ayer también subió
esta condena de la ONU ante el asesinato de Giovanni López Ramírez en Jalisco, y leo un poco de esta condena de la ONU. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena la muerte del señor Giovanni López Ramírez, que de acuerdo con información oficial habría ocurrido el 5 de mayo del 2020 en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, cuando se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal de dicha localidad. El motivo de preocupación para la ONU son las alegaciones de que la detención del señor López Ramírez ocurrió en el contexto de la implementación de medidas de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el uso obligatorio de cubrebocas en el estado de Jalisco. Me llama la atención que sean estos jaliscienses, entre comillas, famosos, los que también pues le den visibilidad a estas exigencias de justicia, como ocurrió en Estados Unidos. ¿O no ves ese paralelo, Jesús? Sin duda alguna, querido Vicente, y me da muchísimo gusto que gente como Guillermo del Toro se sensibilice, o como Tenoch Huerta, por ejemplo, y visibilice en un tema, porque incluso justamente este caso que yo mencionaba, tanto el de Vallarta como el del arresto de un hombre, de un albañil ahí en Guadalajara, que había salido también a comprar medicamentos, que lo detuvo la policía y lo empezaron a jalonear, intentando arrestarlo, subirlo a una patrulla y llevárselo detenido. Del Toro decía que eso no era proveer la seguridad en un contexto de pandemia, sino era abuso policial, era abuso de poder. Y entonces, al empezar a visibilizarlo, volteamos a ver justamente la importancia, Vicente, de atender que cada paso que da un gobierno, que cada decisión que toma un gobierno debe estar sustentada en el marco jurídico nacional, debe tener, digamos, un criterio técnico también en lo jurídico. ¿Por qué, Vicente? Porque de lo contrario, cuando queda algo a criterio político, si no lo visibilizan quienes tienen plataformas para visibilizarlo, caemos en la opacidad de la injusticia, en donde nadie se da cuenta de lo que ocurre a pesar de que ocurren cosas. Y mira, una cosa que me parece muy importante, y creo, si mal no estoy, que tú ya lo habías advertido hace unos minutos, el tema, Vicente, de que cuando una reportera hoy en la mañana intenta cuestionar al Faro abiertamente la calla y le dice que no va a permitir que se expresen más de la policía. Esto, Vicente, en la época de Felipe Calderón, o sea, Alfaro jugándole, Alfaro haciendo un Felipe Calderón, que además Felipe Calderón acaba de hacer un Felipe Calderón, ahorita te voy a contar por qué. Esto que hizo Alfaro hace 10 años todavía, en donde las plataformas digitales todavía no tenían el auge y la fuerza que tienen ahora, que tenemos las pruebas, que tenemos los videos, los audios, los testimonios de que la policía sí actuó violentamente, que la policía sí violentó a los manifestantes, que sí, que el vandalismo es condenable, pero que también hay evidencias de que históricamente en las manifestaciones en Jalisco y en otras ciudades, pero yo hablo por Jalisco porque es de donde soy y es el lugar que conozco y donde también lo he visto, lo he vivido, infiltran a los manifestantes policías vestidos de civiles para justamente, al vandalizar, romper la legitimidad de las protestas. Entonces, cuando Enrique Alfaro calla a la periodista y le dice, no voy a permitir que hables mal de la policía porque se comportó correcta y éticamente, una de dos: o es un verdadero cínico, o verdaderamente cree en lo que dice, y entonces está patológicamente relacionado con este modo autoritario de ejecutar su gobierno, Vicente. Y esto sería muy preocupante si lo tuviéramos posteriormente como presidente de la República. Oye, y en Jesús, segundo lugar, yo decía, Felipe Calderón hizo Felipe Calderón. Fíjate que están sacando en Jalisco un personaje ahí de medio rango que más o menos tiene alcance mediático. Intentó y puso un fake, puso una foto de un chavo manifestante que venía vestido de gris con un pañuelo en el cuello, tomando agua, y le ponen, miren, este es el que incendió al policía, acto reprobable a todas luces, pero resulta que no, resulta que es una foto sacada de contexto, y entonces Felipe Calderón, haciendo un Felipe Calderón, lo agarra, le da retweet, y entonces al chavo le pusieron pues un linchamiento en unos 2 o 3 horas, mediático muy fuerte, porque justamente lo empezaron a relacionar con el porro que ayer incendió a un policía. Pero es un fake, que ya está comprobado que es un fake news, y entonces esto te recuerda este talante panista y este talante alfarista y calderonista de acusar primero, de fusilar primero y luego averiguar y disculparse.
Y otra cosa, si ya estamos haciendo ese paralelo, hay que decirlo, que la fiscalía, que las autoridades revictimicen a la víctima, es lo que se hizo también en tiempos de Calderón. Acuérdate de la masacre en Salvarcar, que dijeron que eran pandilleros y resultó que eran muchachos en una fiesta, o los estudiantes del TEC que estaban armados hasta los dientes y resultó ser falso, igual que la fiscalía. Lo detuvieron por falta administrativa y por ser violento. O sea, ya lo revictimizaron a pesar de que están investigando y sin llegar hasta el fondo de las investigaciones, ya sembraron la duda, le sembraron un pretexto, pues, para lo que ocurrió. Así es, Vicente. Para mí, el gobernador de Jalisco se equivoca, primero por sus posiciones ambivalentes, porque un día sale en la noche sin pruebas a acusar al presidente de la República de que está maquinando cosas del sótano del poder en México, y después sale a decir que es un buen hombre y que no tiene la culpa. Entonces, incluso la gente que cree en sus guiones melodramáticos, pues después se desconcierta porque entonces, ¿es el presidente o no es el presidente? Y luego con toda seguridad sale a decir que su policía actúa correctamente, con códigos éticos, con un protocolo de seguridad civil, conteniendo a los manifestantes, pero luego ve la cantidad de videos que espontáneamente, lo decíamos ayer, Vicente, de la importancia del periodismo 3.0, tanto el que retroalimentan las plataformas digitales como sin censura, como el que alimentan los ciudadanos de a pie, lo evidencian, y entonces dices, oye, si esto es ético, si esta manera de contener y de violentar a los manifestantes hace parte de un protocolo de seguridad y lo crees, entonces hay un problema con tu interpretación de un protocolo de seguridad correcto, o de plano eres muy cínico. Entonces, aquí lo que no... sí, adelante. Perdón, y varias cosas que debemos de advertir. ¿Con quién salió en la mañana Alfaro? Con Ciro Gómez Leiva. ¿Con quién está después? Con Adela Micha. ¿Quién retuitea y dice yo le creo a Alfaro? Javier Lozano. Ahí te la dejo de tarea. Pues es que a uno acertadamente le pusiste el defensor de los malandros. ¿Recuerdas a quién? A Ciro. Pues es que ahí está, ¿no? Tu hipótesis se comprueba. Cuando ya Ciro Gómez Leiva, Adela Micha, de Mauleón y este señor impresentable, que ni lo voy a mencionar para no darle más fama de la que ya tiene por sí solo, se ponen de un lado, ahí te das cuenta justamente cuál es el lado correcto de la historia, y generalmente suele ser el lado que ellos están cuestionando, el lado correcto de la historia. Porque Vicente, me parece que es un cinismo que no atiendan y que sean ellos mismos los que intenten tener credibilidad desacreditando al próximo, y no retomen con altura de miras un debate que es muy esencial en México, que más allá de la politización coyuntural que esto nos merece, el tema de que exista una norma jurídica que respete el principio de constitucionalidad es muy importante, porque mientras no trascendamos de lo personal, del criterio político, no fortalezcamos a nuestras instituciones, y mientras no trascendamos en el apego a la normatividad jurídica vigente, vamos a seguir teniendo estos incidentes en los que cualquier cacique venido a menos o venido a más, empoderado por una coyuntura política, venga y con sus criterios autoritarios viole los derechos de las personas. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que sale más allá de la teoría, Vicente, y sale más allá de un discurso elegante y de palabras bonitas cuando mencionamos el tema de principio de constitucionalidad y de normatividad jurídica. Que cuando no se atiende a eso, y que eso es el resultado de consensos históricos, Vicente, de negociaciones, incluso de procesos legislativos, para lograr la coexistencia pacífica en una sociedad que necesita democracia y que necesita fortalecimiento institucional en un verdadero Estado de Derecho. De lo contrario, tenemos y tendremos imágenes como las que vimos ayer en el centro de Guadalajara: patrullas quemadas, policías agrediendo gente agrediendo policías. Y entonces, si todo esto además lo contextualizamos en un contexto de pandemia, en donde ya se empiezan a despegar los picos de la pandemia en México, y que además en Jalisco seguramente va a haber un rebrote al respecto, pues esto es consecuencia del talante autoritario de la derecha que creíamos haber superado y que está ahí más viva que nunca.
y prepárate para los ataques, porque por ahí yo pregunto, si así Alfaro pregunta, ¿quién paga la supuesta campaña para apostarle a que fue por un cubrebocas que levantaron a Giovanni López, como lo dice su hermano, testigo de la situación, que graba el incidente? Pues yo pregunto, ¿quién paga las campañitas? Nos traen en redes, pero juidos, mi querido Jesús, como dicen como decimos en el norte. Por ahí publican una encuesta. Según encuesta, los medios entregados a López Obrador, los chayoteros, son Milenio, TV Azteca, Televisa, La Jornada, y por ahí ya empezó la campaña. Y hay que mencionar también a los desconocidos, pero no menos chayoteros, y mencionan a varios youtubers, por respeto no los voy a mencionar, pero nos incluyen a nosotros. Empezará también la campaña de desprestigio por decir nuestra verdad, y en esa verdad también, pues yo diría que así como Guillermo del Toro, como Gael García Bernal, pues habría que esperar a ver qué dicen una Lorena Ochoa, la que fuera la mejor golfista del mundo, un Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más mediáticos, un Chicharito Hernández, una leyenda. ¿Quién? Bueno, pues algunos de los personajes más importantes, sin afán de amarrar navajas, pero pues hablábamos de lo importante que resulta que las figuras se expresen en ese sentido. Y tristemente en este planteamiento que te hago, pues fíjate de lo que está ocurriendo en Jalisco. Bien lo dice Meme Yamel en redes sociales. De lo que se dejó de hablar en Jalisco es del COVID-19 y de los peligros también que enfrenta la población ante estas situaciones y manifestaciones que surgen en tu estado. Sí, Vicente, sin duda alguna, eso te habla de que los intereses de la derecha mexicana no están centrados en el bienestar de la gente, están centrados en la consolidación de estructuras que favorezcan su acceso desequilibrado al poder, para que desde las estructuras del poder, uno, sigan controlando a la población, y dos, y eso no hay que perder de vista, y esto siempre lo menciono con la gente, Vicente, seguir la pista al dinero, ¿no? Quienes se benefician de que cierto orden o cierto estatus político esté inmóvil y se quede como está, y quienes se benefician, qué grupos políticos se benefician de tener estructuras de poder cada vez más autoritarias, contrario a lo que sucede justamente en el gobierno federal, pero que además, Vicente, lo curioso, lo cínico, es que sean estos mismos autoritarios, estos mismos difamadores y estos mismos mercenarios de los medios de comunicación, que a quienes critican de autoritario, sea justamente al que más libertad les ha dado, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nada más para que la gente no se confunda con los criterios, ser chayotero implica que un gobierno te pague para que hables bien de él. Y en este caso, en Sin Censura, me consta que no hay un dinero de por medio que se le pague al medio. Y dos, si ha habido un medio que habla sin censura, incluso criticando al presidente López Obrador, cuando consideramos que lo amerita, es justamente este. Jesús, vamos a hacer el análisis también de lo que ocurre en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump, ante esta emergencia, no solamente del COVID, sino por los disturbios, las manifestaciones, los toques de queda, se ha confrontado con los militares de más alto nivel allá en la Unión Americana. Así es, querido Vicente, y fíjate que la verdad es que Trump pensó que los militares iban a estar de su lado, que le iban a decir sí a todo lo que se le ocurriera, y secundaron las reacciones de otros senadores republicanos como Mitt Romney, que trae entre ceja y ceja a Donald Trump, a Susan Collins, a Ben Sass y a Lisa Murkowski, que después reculó tantito esta senadora, pero también se suma a las críticas del presidente George W. Bush. Imagínate, ya para que Bush se vea tierno y se vea chiquito frente a Trump, estamos hablando del talante autoritario que guía las decisiones del presidente Trump. Pero a esta, digamos, reacciones críticas desde el ámbito militar, Vicente, se suma por fin el jefe del Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, quien decía que sí necesitábamos orden, pero que sí había que reconocer que el racismo era real en Estados Unidos
y que se debía confrontar y erradicar, secundando de alguna manera por presiones de lo que Mark Malley también se le había adelantado. Mark Malley es el jefe del Estado Mayor Conjunto, que le había mandado un mensaje a los comandantes recordando el derecho de los estadounidenses a expresarse y a reunirse en asamblea. Es decir, Vicente, lo que presumen las democracias, ¿no? Esta libertad de expresión para posicionar sus demandas en la agenda pública. Pero el caso más emblemático fue el de el exsecretario de Defensa, James Mattis, al que le conocen también como el perro rabioso o el monje guerrero, famoso por su dureza en el Medio Oriente, en Siria principalmente, en Afganistán, Irak, 41 años en la milicia estadounidense, que ya le han tocado pues varios episodios bélicos y que incluso él mismo salió a decir que Trump estaba abusando de su poder y que intentaba vulnerar la Constitución, que lejos de unir al pueblo estadounidense, lo estaba dividiendo y que ya ni siquiera lo exigía, ¿no? Trump quedó tan ardido, Vicente, de esta crítica que le hizo James Mattis, que incluso salió a decir que algo que tenían, a pesar de sus diferencias con Barack Obama, algo que tenían en conjunto los dos, es que los dos habían despedido a James Mattis por incompetente, y que James Mattis era medio malagradecido con Trump porque Trump le había dado una carta de renuncia, pero que en realidad lo había despedido porque era un general sobrevalorado. Y le dolió muchísimo porque Mattis no le había hecho ninguna crítica desde diciembre del 2018 que renunció a la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, pero ahora que lo critica, publica su crítica en esta revista que es muy famosa, en donde publican las voces más influyentes de Estados Unidos, que es la revista The Atlantic, que es muy leída por la élite estadounidense y por la clase media con más capacidad de proyección en Estados Unidos. Y entonces lo que dijo ahí fue que nunca soñó James Mattis, el perro rabioso, el ex secretario de Defensa, para que no se pierda de vista del nivel de personaje del que estamos hablando, que nunca soñó que las tropas que habían hecho el mismo juramento que él, de defender la Constitución, recibirían bajo ninguna circunstancia la orden de violar los derechos constitucionales de los conciudadanos, y menos aún para hacer posible una foto extraña. ¿Te acuerdas, Vicente? Esta foto donde sale Trump con la Biblia, al más puro estilo de Jair Bolsonaro. Y entonces Trump sigue ardido, y todavía ayer en la noche, ya en la medianoche, volvió a decir law and order, ¿no? Presidente de la ley y el orden, imitando a Richard Nixon, de la convención de 1968, la convención republicana, en donde Richard Nixon sale a decir que era el presidente de la ley y el orden. Y me recuerda mucho, sacándolo un poco de contexto, pero me recuerda mucho esto que dice López Obrador, nuestro presidente, de lo hipócrita que son los conservadores, que al mismo tiempo que hablaba en aquel entonces Richard Nixon de la ley y el orden, pues mira en lo que acabó, porque Richard Nixon reprimía a las minorías que en aquel momento, en aquella época de los 60, protestaban en contra de la guerra de Vietnam, protestaban en contra del asesinato de Martin Luther King, o del asesinato también de Bob Kennedy, que había sido presidente electo pero que no tomó juramento, y que pues venía todo este despertar desde las bases, desde la concientización, que cuestionaban justamente estas estructuras rígidas y autoritarias de un país que ya desde entonces se autodenominaba como la primera democracia del mundo, pero que en la práctica era más que nada un talante autoritario el que aventaban, y cuando salían gentes verdaderamente democráticas como Luther King o como los Kennedy, en este caso Bob Kennedy, la maquinaria autoritaria los aniquilaba, incluso físicamente. Entonces, Richard Nixon, que se autodenominó el presidente de la ley y el orden, pues ya vimos en el fraude que acabó, ¿no?, con lo del Watergate. Y Donald Trump, que retoma esos ideales de law and order, de ley y orden, pues justamente está ahora confrontado verbalmente con sus militares, y me parece que no está midiendo muy bien el asunto, porque pues finalmente los militares hacen parte del poder fáctico en cualquier país del mundo, Vicente. Oye, profe, para cerrar, si me permites, profesor Jesús López Almejo, los números sí cuentan. Mencionabas que en Jalisco es significativo que se den estas manifestaciones de exigencia por justicia para Giovanni López, y en Estados Unidos se desatan las manifestaciones y protestas por el asesinato de George Floyd. Y en ese sentido hemos mencionado que en Jalisco
las estadísticas de desapariciones son escalofriantes. Y en Estados Unidos, la brutalidad policíaca también es escalofriante en números, profe. Pues mira, Vicente, lo que pasa es que exactamente desde que asume, por ejemplo, el presidente Bush el segundo término de su presidencia, que es más o menos lo que anduve investigando para hacer ahí una charla reflexiva en mi canal justamente con la gente, tú pensarías que con Obama, por ser, digamos, negro o afrodescendiente, hubiera bajado, digamos, los números en la brutalidad policíaca, ¿no? Uno se imaginaría que por ser justamente un presidente que se declara en pro de los derechos de las minorías, y más de la minoría que representa, hubiera bajado, pero en promedio estamos hablando, Vicente, de entre 235 y 300 negros asesinados año por año, desde el 2004 hasta el 2019, manteniendo una constante, tanto en el último periodo de Bush, en los dos periodos de Barack Obama y en estos primeros 3 años y medio del gobierno de Trump, en donde prácticamente el pico lo vemos justamente con Obama en 2011, 2012 y 2013, que llegó casi a 400 negros asesinados por brutalidad policíaca. Y una cosa a destacar muy importante, que esta brutalidad policíaca en Estados Unidos tiene una connotación racista muy importante, porque aunque 1 de cada 2 delitos violentos o de crímenes violentos que se cometen en Estados Unidos los cometen los blancos, los negros solamente cometen 1 de cada 5 delitos. Pero los policías que son agredidos por criminales, porque es el argumento que da la policía en Estados Unidos, que tienen que ser rudos con los negros porque los negros son violentos, pero en realidad 52% de los ataques violentos que recibe la policía en Estados Unidos son de blancos y solo el 39% son de negros. Dicho de otra manera, los números lo que avalan es la connotación racista de la brutalidad policíaca y que no justifican el que los policías sean más pacíficos con los blancos que con los negros, porque finalmente los blancos cometen más crímenes violentos, ya decía yo, 1 de cada 2, y 1 de cada 2 ataques violentos que recibe incluso la misma policía son de blancos y no de negros. ¿Cómo ves, Vicente? Pues muy fuerte esa estadística, profe, y yo te quiero agradecer siempre que estés al pie del cañón para formar parte de esta familia que habla sin censura, y quiero que te despidas invitando a las personas a que vayan a tu canal. Veo que los números van incrementando y creo que es gente interesada en ese análisis académico y desde tu trinchera como profesional que eres, que haces casi diariamente o diariamente en tu canal, profe. Muchas gracias, querido Vicente. Ahora sí que, como dices en el Ceferino, todos somos sin censura, y te agradezco mucho que me consideres como parte de la familia de Sin Censura. Invitar a la gente para que se suscriban al canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y estamos dando sesiones de análisis gratis todos los días exactamente en la plataforma de Tu Profe de RI, desde enfoques geopolíticos y enfoques de las relaciones internacionales, para acercar herramientas a la gente que quiera estudiar el acontecer internacional. Y una ventaja, digamos, comparativa, Vicente, con respecto a otras plataformas de análisis de política internacional y de geopolítica, es que en la descripción de cada video les ponemos la lectura sugerida, el link gratuito. Es decir, no solamente les damos la reflexión oral en el video, pero además les ponemos material de trabajo para que la gente profundice hasta donde su interés le permita, Vicente. Pues te agradezco, profe, te mando un abrazo y aquí